Viciados. Bienvenidos a una nueva entrega de Viciados, un podcast para fanáticos del cine y las series. Y hoy que les habla es Gonzalo, me encuentro únicamente yo para grabar este capítulo, hacer una especie de monólogo, ver qué sale. Mi hermano, el otro panelista, está de vacaciones, así que ya a su vuelta vamos a grabar nuevamente en el formato que veníamos haciéndolo, tomando los capítulos atrás como demos. Ahora ya la idea es como comenzar en serio, y en el capítulo de hoy mi idea es hablarles de una serie que terminó hace poco, tuvo un final redondísimo a mi parecer, y que no ha generado el ruido que debería haber causado una serie de esta calidad, que es Mr. Robot. O sea, ya los que vieron el final, fue una cosa de loco, ya saben por dónde van un poco los tiros. Y también empezar con una parte, quizás sin spoiler, hablando a grandes rasgos de la serie para gente que no lo ha visto, ha escuchado buenos comentarios, o gente que también la dejó en el camino, pero mi recomendación es retómenla, vean la temporada 3, 4 y disfruten la wea, porque es una cosa, como decía, de loco, muy disfrutable y buenísima en varios sentidos. Así que empecemos a hablar ya directamente de lo que es Mr. Robot. Bueno, la serie se estrenó el año 2015 por la cadena USA Network, que es una cadena bien pequeña en Estados Unidos. Que me parece raro que por la temática como antisistema, anticapitalista, lo de un canal llamado USA, al menos me llama la atención. Y en la historia en sí, sin adelantar mucho, se trata de un personaje que se llama Elliot Alderson, que es un hacker con claros problemas de sociabilidad. O sea, al compadre no le gustaba ni que lo tocaran, y también tenía un tema de adicción a las drogas y otros que vamos a ir conociendo más adelante. Pero al igual que un superhéroe, este Elliot tenía una doble vida. O sea, trabajaba de día en una empresa de ciberseguridad y de noche se dedicaba a lo que era su hobby, el hackeo. Y también siguiendo el paralelismo de lo que sería un superhéroe, con su capa o uniforme, Elliot también tenía su polerón negro, que es como el distintivo y con el que está toda la serie prácticamente. O sea, son mínimos los atuendos que utiliza. Y bueno, la serie tiene un fuerte discurso antisistema. Yo creo que esa es la primera capa de lo que vendría siendo Mr. Robot, pegándole a todo lo que es el capitalismo, lo que significa para la sociedad, para la gente y las cabezas que están arriba sobre todo. Te muestra como bien gráfico, incluso muchas veces pasan escenas, no sé, discursos de políticos real y todo, como que tratan de ambientar la serie lo más real y contingente posible, haciéndola prácticamente un espejo en lo que es la actualidad. Y aparte de esta temática que es súper interesante y contingente, está todos los factores técnicos que tiene a favor Mr. Robot. O sea, desde lo audiovisual, la cinematografía, al tiro se diferencia con otras series que están siendo emitidas. La dirección de los capítulos, que son súper innovadores, creativos y diferentes entre sí. O sea, uno puede pescar un capítulo de un mismo director y no tiene nada que ver con otro, y son los dos de una calidad impresionante. Y la música también, que ayuda mucho a tensionar ciertos momentos de la serie, también dar la emotividad y que ayudan la narrativa. O sea, también incluye canciones que pegan con lo que se está hablando directamente. O sea, se ocupan como una herramienta narrativa también la música. Eso a grandes rasgos lo que es Mr. Robot como serie. Ahora hablemos un poco sobre el creador y el cast de la serie, pero no me quiero extender mucho con esto, porque el creador, que es Sam Esmail, y el protagonista Rami Malek se hicieron conocidos casi por Mr. Robot. O sea, antes muy poca gente los tenía en su radar. El que sí yo tenía como conocido era Christian Slater, que bueno, salía bien chico en El Nombre de la Rosa con Sean Connery, y en varias series que uno lo veía de reojo, pero que al parecer no tuvieron mucho éxito. Esto yo leí que el Christian Slater era un poco yeta con la serie, como que se metía a una franquicia y tenía malos resultados, poca taquilla, como que hace rato no le estaban resultando las cosas. Y bueno, y Rami Malek, como sabemos, después ganó el Oscar por su papel en Bohemian Rhapsody como Freddie Mercury, ahí con los dientes para afuera. Ahí ya saltó a la fama, Hollywood, pero se hizo conocido por Mr. Robot. Y luego del éxito de lo que fue la primera temporada, que
irrumpió así bien fuerte. Se habló harto de la primera temporada de Mr. Robot. Él y Kristen Slater, que es el personaje de Mr. Robot, se suman como productores de la serie también, desde la segunda temporada. O sea, ya están totalmente comprometidos y aparte de lo que hacían frente a las cámaras, están detrás a nivel de producción. Entonces ahí uno va viendo que se van reuniendo ciertas variables para que la serie funcione. Pero la principal, yo creo, es en la mente detrás de Mr. Robot, que el creador Sam Esmail. Y como dato curioso, él tuvo una compañía de software, era como bien metido en temas de tecnología y computación. Por eso yo creo que el tema del hacking y como todos los procesos que se muestran en la serie están tratados de forma bien realista. Yo hablando ahí con informáticos, programadores que les he recomendado, veían la serie, me decían, bueno, primera película o serie que grafica bien cómo se hace un hackeo. Lo demás es como apretando teclas y ingresaban a un sistema, por ejemplo. Obviamente tiene sus detalles en tema de tiempo, pero todo lo que se ejecuta en Mr. Robot es real. Incluso están asesorados por hackers reales. Y también hay un tema con el creador que tiene ansiedad social. Al igual que Elliot, vendría siendo como una proyección del mismo. Entonces, bueno, es algo que hacen muchos autores, que en personajes se reflejan una especie de alter ego. Y además Sam Esmail dirige gran parte de los capítulos. O sea, solo en la primera hizo más de showrunner, como dirigiendo 4 o 5, pero ya desde la segunda temporada dirige todo el para adelante. O sea, ahí ya vemos que el creador tiene totalmente en sus manos lo que es el proyecto y quería dirigirlo hacia donde iba. Así que prácticamente se alinearon los planetas para que un personaje como Sam Esmail dirigiera, o creara mejor dicho, Mr. Robot. Bueno, ayudado también del resto del cast, que también yo creo que están todos súper bien. Hay muchos que venían sin presencia en obras conocidas, o sea, Darlene, Angela, Tyrell, Price, todo esto uno los puede haber visto en una u otra serie, pero no eran conocidos. El que yo cachaba era al senador Chang o White Rose, que el actor se llama B.D. Wong y que es, por ejemplo, el chino científico en Jurassic Park original. Creo que sale también en la última Jurassic World, no he visto esa wea, pero me acuerdo harto de su cara. Y también está Grace Gummer, que es Dominique DiPierro, esta agente de FBI que rompe bien fuerte en las temporadas más adelante, que tiene la particularidad que es la hija de Meryl Streep. O sea, la loca actúa bien más allá de su linaje, por decirlo así. Pero ahí vemos a grandes rasgos quiénes son los que componen Mr. Robot y el grano de arena que pone cada uno para hacer que esta serie funcione y esté bien en todos los niveles. Así que sobre todo para la gente que no la ha visto o la dejó, haya servido una especie de introducción a lo que es la serie. Y ahora vamos a hacer el repaso de lo que son las temporadas y con el foco en la temporada final y el cierre de la serie, que es lo que nos convoca. Así que vamos a una pausa y seguimos. Ya, entonces ahora empezamos a repasar lo que es la serie. Voy a tratar de ir lo más cronológicamente posible para no spoilear a la gente que está entre medio todavía en las temporadas anteriores o en la última, para llevarse la sorpresa ahí con varios giros que hay entre medio. Así que empecemos por la temporada 1, que bueno, empieza con este personaje que habíamos hablado antes, que Elliot, que es un protagonista bien atípico, incluso físicamente. O sea, es una persona con cara asustada, con los ojos medio saltones, pero con el que tú empatizáis desde la primera escena. No sé si se acuerdan de esta escena en la cafetería, que bueno, él va a sentarse con un viejo que está con su compu y bueno, finalmente el buen lo funa porque tiene pornografía infantil, que ahí como que tú le empezás a hacer barra al tiro a Elliot porque decís, puta, el buen está haciendo algo bueno por la sociedad, pues. Y era un poco lo que hacía en un inicio Elliot, no, más que un plan a gran escala, como que veía a la gente que estaba alrededor y si le encontraba algo raro se los cagaba y lo entregaba a la policía. No tenía como pensado en qué utilizar su habilidad de hacker. Bueno, y él trabajaba en esta empresa de ciberseguridad que se llamaba AllSafe y que tenían como cliente a E-Corp, esta mega empresa que bueno, es como la principal de la serie y que sería como paralela a un banco, un retail, como prácticamente tenía como mucho capital y gran influencia a nivel social y económico.
Bueno, y bajo este contexto hay gente endeudada, en descontento social, y un poco por eso pasa que los hackean eventualmente a E-Corp. O sea, sufren un intento de hackeo, y ahí entra la empresa de ciberseguridad en la que trabaja Elliot. Es el primer contacto que tiene con un grupo de hackers que están tratando de atacar E-Corp. Entonces, bueno, ahí después vamos viendo que conoce al personaje de Mr. Robot, a los otros hackers de F-Society, no sé si se acuerdan, este compadre hacía el típico pinta de informático, la mina que era como hindú, y después que finalmente pasa a unirse a ellos. O sea, ya le echa como al ojo a E-Corp y se une a F-Society con el tiempo. Voy describiendo un poco algunos eventos porque no me he repetido las temporadas. Es un ejercicio que después de ver la última, el final, hay que hacer sí o sí. Y bueno, ellos buscan finalmente el objetivo de Elliot y F-Society, eliminar la deuda de todo el mundo, que sería como un DICOM con esta E-Corp, que es uno de los grandes temas que tiene, sobre todo al principio de la serie, que es la redistribución de la riqueza. O sea, están tratando de ser como una especie de Robin Hood contemporáneo Elliot con este hackeo, y que vemos que es ultra difícil. O sea, los jóvenes tienen respaldos, tienen bases de datos en diferentes lados, entonces era como muy, muy difícil para una sola persona poder lograr ese hito. Y ahí vemos también entre medio que Elliot tiene problemas de adicción, tiene un mini conflicto con un dealer que vemos más adelante también. Y tenía una pareja incluso en ese momento. Yo no me acuerdo muy bien de ciertas cosas, detalles de la primera temporada, pero me acuerdo de toda esta trama que es como de querer hackear E-Corp y sobre todo la redistribución de la riqueza. Para mí es el gran tema de la primera temporada, y obviamente pegándole bien fuerte a lo que es el capitalismo, todos los palos ahí respectivos. Y al final de la primera temporada, bueno, lo que uno saca en limpio es como la revelación sobre Elliot. O sea, me acuerdo que al final intentaba besar a Darlene y descubre que era su hermana. Después sabemos que Mr. Robot es una proyección de la mente de Elliot y que es físicamente igual a su padre. O sea, si el weón ahí no recordaba a su papá y a su hermana, era porque algo estaba pasando en la casa del pobre Elliot. Y que, bueno, después sabemos que este trastorno de identidad, una especie de esquizofrenia o identidades múltiples que genera Elliot cuando le da la wea. Entonces es un poco a grandes rasgos lo que es la primera temporada. También está el tema, el antagonista, que te meten ahí a Tyrell Wellick, que es este ejecutivo que lo suben como CEO interino entre comillas de E-Corp, y que está tratando como de ganarse a Elliot, pero también cacha que están en weas raras, pues. Esa es como la patada inicial de la serie, que yo creo introduce súper bien las temáticas de lo que quiere hablar el creador. Y la segunda temporada pasa a esta fase 2, que es el hackeo de E-Corp, y que busca explotar una planta de información de ellos, de estos data centers o servidores, y que ahí Elliot da como un paso atrás porque descubre que moriría mucha gente inocente en el proceso, que pueden ser trabajadores de E-Corp, pero que finalmente eran inocentes, era gente que estaba ahí en su pega solamente. Y en esta temporada yo encuentro que, bueno, mi propio hermano en su momento se bajó porque es más confusa, es más lenta como la narrativa, pero a mí me gustó, y encuentro que se sostiene sí mucho en el giro final que vamos a ver ahora, pero yo encuentro que me gustó, tenía como hartas cosas diferentes, era como bien jugada la temporada. Y vemos también esta rutina de Elliot, que es básicamente un loop. O sea, el man se repetía lo mismo todos los días. No sé si se acuerdan esa escena caminando hacia su casa y que se multiplicaban los Elliot en el camino. El man iba a ver partidos de básquet. O sea, como que algo raro había, uno presentía. Y ahí vemos que una de las tendencias de la serie es tratar de jugar también con la mente del espectador, un poco engañándolo también, pero como elemento narrativo. El weón partía la serie diciendo hello friend, haciendo como el espectador, un poco rompiendo la cuarta pared y haciendo al espectador parte de la serie. Está también, yo me acuerdo harto de la segunda temporada, el monólogo de la religión que tenía Elliot, que puta, una weá brutal. O sea, ahí como que tuve un poco lo que piensa Elliot, que es como bien pesimista, pero tiene hartos puntos el compadre, como al menos para considerar.
Y en la segunda temporada también está el tema de estos buenos truchos que tenían una red en la Deep Web, la irrupción del Ejército Oscuro, que bueno, ellos básicamente vienen siguiendo para eliminar a los que quedaron como rastreables de F-Society. O sea, ellos como que empatizan con hackear a E-Corp, pero como estaban dejando rastros, tenían que eliminar a los que se habían mandado las cagas, que eran estos hackers también con que trabaja Elliot. Y estará este giro final en donde Elliot aparece en la cárcel y sabemos que este loop se lo había creado él básicamente en su mente. Entonces eso yo creo fue un poco lo que descolocó a harta gente de la segunda temporada. O sea, prácticamente que los capítulos hayan sido el típico recurso, ya fue todo un sueño. En este caso era todo se lo imaginó, pero bueno, siguiendo un poco con la serie a grandes rasgos, ahí vemos que tiene hartos sentidos más atrás. Por eso digo que sí o sí hay que repetirse esta serie. También está el tema de Angela, que ya está, bueno, Angela es un personaje también con harta importancia, que es como un poco el amor de Elliot sin concretar, pero es básicamente como que tienen una conexión ellos bien fuerte desde pequeño. Y ella está básicamente ya trabajando para E-Corp y había escalado puesto gracias a Price, que es un personaje que era como el jefe de Wellick en E-Corp. Un personaje bien bueno también y bien chuchetumán, para decirlo de una forma. Y eso con la temporada 2 básicamente, o sea, es como... También tenía este capítulo que era como una comedia de los 80, que era como en tono con risa de fondo, era como rara la verdad, entonces como que es bien jugado, se sale como harto de la línea de lo que venía en la primera temporada, así que a mí me gustó, yo me acuerdo, en ningún momento pensé en dejar la serie, pero sí queda como what the fuck en varios capítulos. Y la tercera temporada ya ahí yo dije, pues esta vez recuperé un poco la mística de lo que fue la primera en el tema hackeo. Yo creo también por eso un poco la segunda no pegó tanto, porque no era tanto hackeo y el tema de la fase 2 que quería concretar Elliot no avanzaba mucho. De hecho en la tercera todavía está el conflicto por el control de Mr. Robot con Elliot, porque Mr. Robot quería hackear sin importar las consecuencias y Elliot tenía este tema de gente inocente detrás. Está también el tema de Darlene con Dom, que la mete en el radar del Ejército Oscuro. Tuvieron ahí como un tema sentimental, pero inicialmente era para manipularla, obviamente. Y también aparecen hartos personajes interesantes en esta tercera temporada. El Irving, que es como ejecutor, sicario del Ejército Oscuro y que tenía el control en todas las situaciones. O sea, yo me acuerdo algún de repente comiendo en una picada así de comida rápida y muy normal, pero te tiraba unas frases que te dejaban así para la cagada. O sea, tenías que hacerle caso, el weón te comía vivo. ¿Sí? Era como bien en calma el personaje, pero tú ves que se come todas las escenas donde aparece, que desnuda ahí todas las negligencias de lo que es la FBI. Este weón que trabajaba también con Dom y que era como su jefe y estaba metido hasta las patas ahí con toda la weá del Ejército Oscuro y los hackers. Y recuerdo especialmente los capítulos 5 y 6 de la tercera temporada, que es cuando Elliot va al edificio de E-Corp y ahí vemos las consecuencias a nivel social de lo que está pasando, la cagada que tiene E-Corp, que está siendo saqueado por manifestantes y bueno, la gente acá en Chile no trae ciertos recuerdos también. Vemos que Angela también, que ya hace rato estaba jugando para el otro lado, también está con una misión de recuperar unos papeles. Y ahí finalmente vemos que Elliot logra, peleando ahí en cada secuencia con Mr. Robot, vemos que logra salvar la planta, pero ve las noticias y ve que explotan varias en otros lados. O sea, queda la cagada después de esos capítulos. Y también está ahí el tema del conflicto de Price con el ministro Chang, que es este político chino que tiene como gran influencia y que finalmente es la cabeza del Ejército Oscuro y que tiene este alter ego o verdadera personalidad en sí, que es White Rose. Que bueno, ahí también la serie mete hartos temas con las comunidades minorías, por así decirlo. Este mismo tema de White Rose, que es una mujer en un cuerpo de hombre. Está el mismo tema de Dom con Darlene, que tienen un tema sentimental lésbico entre ellas. Y la tercera temporada un poco cierra con este antagonista nuevo que es White Rose, que vendría a ser ya el jefe final de Mr. Robot. Así que yo me acuerdo ahí después terminaba con Irving, que se echaba este agente de FBI, en Elliot también ahí con peligro de muerte, pero siempre se la sacaba que podía llegar a ayudar a la gente con su habilidad de hacker. Entonces
lograba vivir más allá que el weón estuviera hasta el cuello ya pillado por todos lados. Y ahí también Dominique, que es esta gente de la colorina FBI que ultra amenazada también. Y ahí queda un poco la tercera temporada con todos los personajes, con el ejército oscuro sobre ellos y con White Rose como el personaje a vencer. O sea, si daba la sensación en su momento que si ellos lograban vencer a White Rose, puta, iban a terminar con el sistema, pero uno iba viendo cada vez más lejos que el tema, la trama de puta, atacar el sistema como que se iba diluyendo cada vez más. No sé si tenían la misma sensación. Y por eso la última temporada es mucho más enfocada en lo que es el laberinto en la mente de Elliot y el viaje para conocer finalmente qué tenía en la cabeza el man, po. Y esta última temporada, la cuarta, que es donde más me quiero extender, hablar del final o las interpretaciones que uno le puede dar. Lo interesante es que se estrenó y se ambienta como en Año Nuevo, Navidad, en época festiva. Y no creo que sea gratuito ese tema porque ahí básicamente, bueno, sabemos que la serie es como bien crítica con el sistema, como bien anticapitalista. Que lo hayan ambientado en esta fiesta, yo creo que directamente no muy metafórico, porque la gente seguía haciendo su vida, comprando regalos y estaba la cagada en el mundo. O sea, estaba muriendo gente, estaba la cagada con los políticos, que ya como que se había filtrado todo a nivel mediático. Empresas quebradas, o sea, estaba la cagada en el mundo y como que en la cuarta temporada te plantean esta Navidad que se está desarrollando normalmente. Por eso a mí me llamó la atención y los capítulos también, o sea, la temporada partió en noviembre y como los capítulos, el clímax de la temporada eran como justo en Navidad, Año Nuevo, me acuerdo. Entonces ahí hay un tema interesante partiendo un poco más meta de lo que es la cuarta temporada. Bueno, y eventualmente conocemos las personalidades que crea Elliot. O sea, vemos que obviamente el padre, que era Mr. Robot, la madre, que también hizo una proyección de ella muy diferente a lo que fue realmente. O sea, una madre como cariñosa y diferente a los flashbacks que vimos de la madre de Elliot. Y también creó un Elliot pequeño que un poco la infancia de él, que después sabemos que fue truncada. Así que vamos viendo los eventos, o sea, parte como bien fuerte la temporada con el primer capítulo donde muere Angela, que ya desde la temporada pasada está media tocada, o sea, con toda esta gente que murió ya no había procesado lo que había pasado, como que quedó media chalada. La matan la gente del ejército oscuro y sabemos que era finalmente hija de Price, de este one que era como el gerente general de Acorn o CEO. Y vemos que Elliot y Darlene quedan bien afectados porque eran bien cercanos a ella, más allá de cómo estaba y que había hecho weas en contra de ellos, pero igual le afectó obviamente. Así que Elliot desde ahí tiene como único fin cagarse a White Rose, o sea, mató a quien fue el amor de su vida, una de las personas más cercanas, así que se la jura ahí a White Rose para adelante de lo que es la temporada. En el segundo capítulo, bueno, vemos que muere la madre de Elliot y ahí vemos un poco la falta de empatía que tiene en algunos casos Elliot, porque casi ni le afecta, lo toma con harta frialdad. Está la situación de Dom con el ejército oscuro y también ahí aparece un personaje que es Janice, que era literalmente una carnicera. Es como la Irving de esta temporada, la que está ahí apretando a la gente para que cumpliera las órdenes del ejército oscuro y que se presenta de forma bien maldita porque está almorzando para la cena de Navidad con la mamá de Dom y como que ella las presenta así como casi haciéndole una especie de gancho para que fueran pareja y después cachamos que la amenaza a su familia, entonces llegó directamente para cagarse a Dom. Y el tercer capítulo es como bien aparte porque es la historia de origen de White Rose, del ministro Chang, y ahí está tan bien contada la weá que llegáis hasta a empatizar con este weón que es el enemigo de la historia y de Elliot. O sea, ahí vemos que el weón, por cómo es la cultura allá, no pudo quedarse con el amor de su vida y que terminó suicidándose. Ahí finalmente el weón
puta, se fue por su carrera política y llegó a ser lo que es donde conocemos en la serie. Que es bien interesante ese capítulo también, el tercero. Y el cuarto, que es este capítulo que están perdidos escapando por el bosque con Tyrell. Bueno, me he saltado hartos eventos, pero un poco para contar a grandes rasgos cómo se fue armando el final de Mr. Robot. Bueno, y este cuarto capítulo termina con la muerte de Tyrell Wellick. Termina con la pantalla azul, que es un poco una metáfora de cuando caga un computador. Y también el nombre del capítulo, 404 Not Found, que es este error cuando no está cortado el enlace y llega a una página sin destino. Bueno, y el tema de Wellick es un poco quizá uno de los puntos que a mí no me gustó mucho en la serie. Como que sentí que luego la irrupción bien fuerte en la primera temporada, después no supieron bien qué hacer con él. Estuvo como prisionero del ejército oscuro, después lo querían nombrar de nuevo como CEO de E-Corp. Estaba el tema de la amenaza con su mujer también, que la matan y le decían que su hijo estaba vivo, pero era como para tenerlo todavía. O sea, después nunca entró como en la trama de hackeo directamente después que se separó de Elliot. Pero acá como que recibe la bala por él y cumple al final su rol dentro de la historia. Bueno, el capítulo que viene después, el quinto, puta, para mí es uno también de los buenísimos de la temporada y de la serie, que es casi un plano secuencia durante todo el capítulo y en silencio. Hay como 2 diálogos al final, pero es cuando entran a hackear este edificio y bueno, Darlene va disfrazada y Elliot termina escapando. Ahí se acuerdan un poco de este capítulo que puta, es como te mantiene tenso todos los 50 minutos que dura el capítulo. Y bueno, el 6 es un poco de transición, como que no me anoté mucho sobre él, pero ya después pasamos al 7, que puta, para mí el mejor capítulo de la serie, que es la revelación de la verdad de Elliot y de Mr. Robot. Que bueno, vimos en el sexto que vuelve a aparecer este weón que era el narco de la primera temporada de Elliot, que le había mencionado, que era Vera. Y bueno, él quería asociarse con Elliot y para eso busca a Krista, que era su psicóloga. Bueno, en las primeras temporadas Elliot iba recurrentemente con esta psicóloga, le contaba sus problemas, tratando un poco de trabajar estos lapsos que tenía y que no sabía qué chucha había pasado. Entonces en ese contexto Vera secuestra a la mina para tener como un punto a favor y saber cuáles son las debilidades de Elliot. Y así entramos al séptimo capítulo, que para mí es una obra maestra. De hecho está planteado diferente, que es separado por actos, es como una obra de teatro este capítulo. Y que la wea empieza hasta con música así como media shakespeariana la wea. Ahí como que empecé a pensar alguna cagada va a quedar en este capítulo. De hecho, yo lo vi como desfasado un par de semanas después que se estrenó y caché que la wea de repente en IMDb tenía 10 de notas, y la nota máxima, que han tenido los mejores capítulos de Breaking Bad, de Game of Thrones. Entonces que como que sabía que iba a pasar alguna wea para la cagada en este capítulo. Traté de ir como lo más en blanco posible, sí. Entonces vemos que en esta historia, que está separada por actos, como decía, bueno, empieza hablando con Vera. Bueno, es como bien metido en la bola, como con un chamán, le cuenta su historia, toda la verdad. Y este episodio transcurre como en 2 habitaciones, o sea, donde están ellos y donde está encerrada Krista, que todavía está amordazada y toda la weá en la otra pieza. Así que Vera ahí como que le dice que quiere contar con él, que lo respeta. Obviamente está con 2 weones matones al lado de él, un poco para presionarlo más a Elliot, que en un principio no lo pesca mucho, pero cuando sabe que está como con peligro de muerte Krista, que es la psicóloga, ahí empieza a hacer un poco, que la quiere ver, saber que está viva, y van para allá, para la otra pieza donde estaba ella. Entonces ahí cambia, bueno, van pasando varias cosas ahí entre medio de los actos, pero pasan básicamente a hacer una sesión psicológica con Elliot, que es como si hubieran sentado a ellos solos, pero con Vera ahí escuchando, tirando preguntas entre medio, haciendo sus acotaciones. Igual a mí me da risa el personaje de Vera, pero la situación era más tensa que la chucha, y después da un giro dramático que es para la caga, que
bueno, los que vieron la serie y vieron este capítulo, yo creo todavía todos estamos un poco afectados por lo que pasó. Y puta, pasemos a contar la wea, pues, o sea, van como hurgando en la mente de Elliot cada vez más. Se centran harto en el episodio del empujón por la ventana, que bueno, anteriormente habían como varias versiones de lo que pasó esa vez. O sea, una era que lo empujó su papá, otra que se había tirado él mismo, como que, bueno, con todas las cosas que veía Elliot ya no sabíamos que era cierto en verdad. Bueno, ahí siguen escarbando en los recuerdos, Krista y el otro weón también. Y le tratan de sacar finalmente la verdad. Que Elliot no era que no quisiera decirla, sino que no está como encriptada en su cabeza la weón. Entonces ni siquiera él sabía que había pasado bien. Entonces a medida que le iban bombardeando con preguntas y guiándolos para saber un poco esta realidad, porque esa era la clave de dónde nació Mr. Robot. Esa era un poco la pildorita que le dio Krista a Vera para amenazar a Elliot. Entonces, a medida que lo iban apretando más y más, puta, ahí se fue dando cuenta que era como miedo a su papá, que algo le había hecho. Y puta, la revelación, weón, qué chucha, weón, como que uno nunca asoció que podría haber pasado esa weón. O sea, igual ya tenía problemas psicológicos, weá de identidad múltiple, pero cuando sabemos que puta, weón, me da hasta weá decirlo, weón, que cuando sabemos que Elliot, weón, fue abusado cuando chico y todo lo que es para adelante lo bloqueó un poco para defenderse del mismo, puta, para mí fue un giro que me dejó dado vuelta. En ese capítulo 7, para enmarcarlo la wea, o sea, cómo está contado, cómo están los tonos, está el recurso de la tormenta, ¿cachai? Que también se habla dentro de los mismos personajes después, tú eres la tormenta, que transcurra en 2 habitaciones, o sea, más claustrofóbico que la chucha. Que todo eso se vaya juntando y con esta revelación, puta, yo de verdad que terminé mal después del capítulo. Y después, puta, por ese motivo lo tuve que ver de nuevo y para mí fue igual de dolorosa la wea. No sé qué le habrá pasado a usted, yo como que todavía no me recupero bien de esa revelación. No, y los actores, weón, están súper bien, o sea, partiendo por Elliot, que el weón está como medio incrédulo al principio, que después tú cachai que se va desfigurando poco a poco hasta que se quiebra, weón. Loco, que es muy bueno el capítulo, la cagó Krista, que está ahí también sabiendo que le va a hacer un daño irreparable, ¿cachai? De hecho está Mr. Robot ahí de fondo, no le hagáis esto, piensa en él, ¿cachai? No se lo merece. Sabiendo que le va a hacer un mal y aún así, puta, obviamente por la amenaza lo están presionando para sacarle la verdad. Y ver ahí también como de espectador, ¿cachai? Como llegando al fondo viendo la luz. Puta, para mí el mejor capítulo de la serie, siendo que el final también me encantó sin adelantar todavía, pero puta, para mí este capítulo es redondito. Y después de la revelación que a Elliot, obviamente más trastornado que la chucha, se le da vuelta al mundo. Y en el acto final, bueno, Vera se le acerca, se muestra como un apoyo para Elliot, o sea, diciéndole, yo también pasé cosas duras, yo te entiendo, ¿cachai? Nosotros somos la tormenta, que era los que les decía antes, que eran como los que la llevaban, los que tenían el poder para cambiar todo. Pero vemos ahí a Elliot hecho mierda, que no sabía si iba a volver a poder hackear, incluso uno piensa que hasta se podía matar en su momento conociendo sus tendencias, pero al final todo como que se va a la chucha cuando llega Krista y apuñala a Vera por la espalda y se apagan las luces y se baja el telón, así que solo quedan aplausos para este capítulo 7 de Mr. Robot, que para mí el mejor de la serie, como decía. Así que uno después de este capítulo quedó más con la curiosidad de puta, cómo chucha van a cerrar la serie después de esta weá tan buena. Así que pasemos al capítulo 8, que bueno, fue un poco más de transición, pero vuelven a retomar el tema de la trama del hackeo al grupo Deus y a White Rose.
No me acuerdo si expliqué la wea del grupo Deus, pero bueno, básicamente son como la gente más poderosa, la que movía los hilos a nivel socioeconómico. O sea, eran puros White Robes que eran los que controlaban el mundo y la economía, y la política incluso. Entonces, volviendo a esta trama central, Elliot, bueno, se mete con una mina, la manipula y busca tener acceso al Banco Central de Chipre, que era donde ellos tenían su plata guardada, bueno, como en una especie de paraíso fiscal. Y ahí también volviendo un poco a las características de cómo se muestra el hackeo en la serie, es como finalmente se hace. O sea, más que una brecha de una falla en un sistema, es la gente la que crea como estos agujeros en la seguridad, o sea, cagazos de usuarios que te permiten entrar a sistemas mayores. En este caso, esta mina que fue manipulada con Elliot, que ahí vemos que después de la revelación, prácticamente ya no tenía sentimiento o empatía. O sea, lo que hace obviamente éticamente reprobable. Incluso el capítulo es raro porque te lo muestran casi como en un tono romántico, como que tú pensáis que Elliot está así como enganchándose de verdad y la mina con él también. Y de ahí tú después veis que la mina tenía como problemas de droga antes, como que Elliot empatizaba con eso, pero al weón no le tiembla la mano para plantarle droga, inyectarle unas weas y amenazarla, extorsionarla con eso mismo. Entonces ahí vemos también un poco la evolución que va teniendo Elliot dentro de la misma temporada. Y en el capítulo 9 ya vemos directamente lo que es el hackeo a White Rose. Bueno, con toda la info que pudo rescatar Elliot de esta mina que les manejaba las cuentas en los bancos al grupo Deus, y más lo que habían hecho anteriormente con Darlene, pudieron como cruzarla todos los datos de estos weones. Entonces finalmente logran cagárselo a White Rose, que está incrédulo. O sea, el weón no podía creer que de repente le llega la notificación de una transacción. Entonces ve que a todos le está llegando la misma notificación. Entonces iban saliendo de como un evento super pirulo que estaban todos los weones. Y se encuentra a Price, que es este weón de E-Corp que está cagado a la risa. O sea, él también después de la muerte de Angela, lo único que quería, y de hecho ayudó a Elliot dentro de la misma temporada, quería puro cagarse a White Rose. Están los dos prácticamente contra él. Están un poco como en una tregua con Elliot y finalmente pudieron cagárselo con las lucas, que era lo que más le dolía. Y ahí vemos que el buen explota, pierde la compostura y mata a Price. Pero el buen muere feliz porque cumplió su objetivo. Bueno, el capítulo termina con Wayne Rose, ya hace rato había dejado de ser el ministro Chang, se mostraba solo como en los eventos políticos con estos grupos como el ministro Chang, pero ya él en personalidad era White Rose. Y en la escena final vemos a él como maquillándose y prácticamente de fuerzas especiales, FBI entrando como a lo lejos, se sentían balazos y toda la cagada, y ahí termina el capítulo. Y finalmente al otro día vemos las consecuencias, que toda la plata de ellos se le transfiere a la gente. Como la utopía de lo que uno piensa de hacker, que es robarle a los ricos y dárselo a toda a la gente común y corriente. Entonces ahí vendría a ser un poco el final de la trama argumental de la serie, pero bueno, queda el conflicto de la mente de Elliot, que vendría a ser como el epílogo de la serie. Bueno, igual después sabemos que White Rose no muere, o sea, el weón de haber tenido una seguridad bien cuática para haber sobrevivido a este allanamiento por parte de él. O sea, cuando filtraron, aparte de que les quitaron la plata, filtraron toda su información, direcciones, datos. Entonces todos los weones quedaron expuestos a la sociedad gracias al hackeo de Elliot y los demás. Entonces ahí entramos a otro capítulo de transición, que es el 10, que es este capítulo romántico, que esto es la wea que te tira entre medio uno de hackeo, otro más emotivo que la chucha. Ahora un capítulo romántico que vendría a ser este desencuentro entre Darlene y Dom. En su momento iban a viajar juntas, una se arrepiente al último minuto y demás, se acuerdan. Pero este capítulo es como casi aparte, uno lo puede omitir, pero es como el cierre que le quisieron dar a ambos personajes, y bueno, negándonos un poco el final feliz donde ellas se quedan juntas, pero sí cerrando la trama para ambas. Pero ya en el capítulo 11, por ejemplo, volvemos a ver a White Rose, sabemos que está viva. Y bueno, ahí Elliot la confronta, le dice, puta, ya te gané, y nos saca de nuevo el tema de la máquina, que es como
como la cuestión metafísica de la serie, que bueno, White Rose dice que te puede llevar como una dimensión, le venía diciendo a Elliot que puta, podía volver a ver a Angela, entonces puta, uno a esta altura ya no sabía qué voy a creer, pues. Entonces, luego de que lo confronta White Rose, se activa la máquina que nunca se especifica bien qué hace, como que da a entender que puede ser una máquina del tiempo, de dimensiones. Nunca lo dicen a ciencia cierta, me parece. Y al final como que la pantalla se funde a rojo, ¿cachai? Se activa, le tira como un juego a Elliot, así tipo Ready Player One, que tiene que resolver y poder apagar la máquina, pero al final la weá se funde en rojo y termina el capítulo. Entonces tú que hay como Elliot murió, te da a entender ese capítulo. O la máquina se activó y algo pasó después. Entonces ahí tuvimos que esperar una semana para saber qué chucha, pues. Y el capítulo 12 ya es como el gran what the fuck de la serie, que es este universo alternativo, donde te cuentan la historia casi desde cero, de origen de un Elliot sociable, popular, ¿cachai? Que ese mismo día se va a casar incluso con Angela, ¿cachai? Lo vemos feliz, o sea, puta, nosotros ya venimos siguiendo a Elliot toda la serie y vemos que es como un weón amargado, como que no pesca mucho a la gente, acá es como feliz finalmente, está como en su salsa, en un mundo que hubiese nacido para estar. Entonces el Elliot hacker obviamente le llama la atención este mundo, incluso que Angela esté viva y no cacha que guapo. Y llega a la pieza este Elliot popular, por decirlo de una forma, y encuentra unos dibujos donde sale él y Darlene, por ejemplo, así como ilustraciones. El capítulo termina cuando llega el Elliot de esa dimensión y encuentra al hacker que conocemos con los dibujos en la mano. Ahí termina el capítulo. Entonces, que hay más colgo que todo el capítulo 12, como que te revuelve mal las neuronas para dónde iba a ir el capítulo 13, que es el final. Así que finalmente se encuentran estos Elliot, como que intercambian un poco quién soy tú, que le dice todo otro, qué hace acá, y como que obviamente rara la situación al ser idénticos. Pero finalmente el Elliot hacker que conocemos mata a este otro y pretende apropiarse de su vida, que es prácticamente perfecta. Entonces hay un solo punto, que es la ausencia de Darlene en este mundo. Bueno, y vemos a lo largo del capítulo cómo Elliot intenta seguir esta vida del alter ego de este Elliot popular, pero se da cuenta que es imposible. O sea, va viendo que hay como una especie de rechazo por parte de la gente, que una especie de error que vendría a ser como en programación, como que algo no concuerda, no hace match de él en este mundo. Entonces él, por ejemplo, intenta llegar igual a la boda y ven que los invitados están con máscara tipo Anonymous, F Society. Y ahí empiezan un poco a cerrar la historia, que nos cuentan que el Elliot que conocimos, el Elliot hacker, no es más que una personalidad que fue la que tomó el control, que en la serie le llaman el mastermind o la mente maestra, y que básicamente hackeó la mente del verdadero Elliot, bloqueando y creando estas figuras para ocultar el trauma infantil. O sea, el mismo Mr. Robot es como una figura paterna de apoyo que está ahí siempre presente para Elliot. Y la verdad era que el papá era un concha de tu madre que abusó de él. Lo mismo la mamá, que era súper maldita con él, que era como súper amorosa su proyección. Y el Elliot niño, que era la infancia perdida. O sea, después del episodio de la caída por la ventana, Elliot entró en esta especie de bucle. De hecho, no es tan gratuito lo de la repetición, porque yo leí que hay una weá que se llama Alderson Loop, que es como un loop, un error como infinito, que donde solo hay una condición de salida posible, ¿cachai? O sea, ahí también tiene como un símil con la serie y lo que le está pasando a Elliot en la cabeza, y que sea Alderson Loop y Elliot Alderson, o sea, el compadre lo debe haber pensado del capítulo 1. Así que después de todo eso que pasó en la cabeza de Elliot, y después de la explosión de la máquina, que no subimos qué chucha pasó con Elliot después de ese encuentro con White Rose, lo hemos hospitalizado en una camilla ahí con Darlene mirándola. Y le dice que construyó un lugar seguro para Elliot. O sea, ahí ya sabe un poco, Darlene lo mira y dice que hace tiempo sabía que él no era Elliot, que estaba actuando diferente.
También hace su mea culpa, como que, bueno, ahí ella se sabe que supo lo del abuso y nunca supo cómo tratarlo, cómo abordar a Elliot, por eso se habían distanciado en el inicio de la serie, como que nunca los vemos juntos hasta que se unen por el tema de F-Society para el hackeo. Y ahí nos entregan una despedida bien emotiva entre el Elliot hacker y Darlene, donde le dice que la quiere aunque sea solo una parte de él, así que... Puta, al menos nos dieron ahí una despedida directa de estos dos personajes que, bueno, siempre Darlene como que lo buscaba él y Elliot frío como lo conocemos y que le diga que la quiere, puta, es como su mayor muestra de afecto en el universo. Entonces, después vemos que Elliot entra como en esta espiral y llega a este espacio metafísico con las otras personalidades que incluso, bueno, vemos como en rascacielos que están juntos, y bueno, pensando que siempre van a ser parte de él, porque terminan viendo como en un cine una proyección y que vendría siendo como el Elliot verdadero, que ahora sí va a ser el que va a llevar el control de su mente, de sus acciones. Entonces los demás van a estar dentro de él, van a formar parte de su personalidad, pero van a ser solo espectadores. Y finalmente abre sus ojos como el Elliot verdadero, ¿cachai? Eso es como lo último que vemos de la serie. Y uno que nunca conocimos, porque el otro, este Elliot popular que vimos, era una proyección, una creación de la mente maestra del Elliot hacker. Por eso él decía que era con todo lo que siempre quiso, este mundo que construyó para él. De hecho, la única que lo conoció era Darlene cuando eran pequeños, por eso se intuye que su mirada era como de alguien que conocías pero no veía hace mucho tiempo. Entonces, puta, para mí fue un gran final, súper jugado, original, súper innovador para lo que uno ve en televisión. Y la cuarta temporada para mí es la mejor, o sea, para mí está entre la tercera y la primera, pero la cuarta, bueno, ayuda a redondear todas las temporadas hacia atrás, y que eso de partida la hace lo mejor y tiene para mí los mejores capítulos también. Puta, ahí uno ve también que fue como súper innovadora en el tema del engaño, que fue un concepto súper importante dentro de la serie. O sea, más que intentar ocultarte lo que estaba pasando, es como un recurso narrativo para sentirte y ver lo mismo que Elliot, ¿cachai? O sea, tú también estás siendo engañado como Elliot no sabía lo que pasaba. Así que, puta, espero que esta serie, que empezó como una serie de nicho, de hecho todavía quizás es muy de nicho, pero yo creo que va a terminar como una serie de culto, porque... de todas maneras hay que repetírsela. Lo que les decía, en esta cuarta temporada le da mucho más sentido a todo lo que pasa atrás, y ahí uno ve que no son decisiones o giros antojadizos, sino, puta, está muy pensado del principio para dónde iba y cómo iba a terminar. Así que, puta, Sam Esmail, el creador, Rami Malek y el resto del cast, bueno, muchas gracias porque nos dieron una serie... hermosa, que te hacía sentir tenso cuando tenías que hacerlo. El capítulo de la revelación nos dejó para la cagada y el final nos dejó una sensación de optimismo, así que, puta, aplausos para Mr. Robot. Esa es un poco mi visión del final. Yo creo no quedó muy abierta la interpretación. He visto como, no sé, típico video del YouTube en la interpretación del final de Mr. Robot. Yo creo que quedó como bien claro para dónde iba. O sea, más que para dónde iba, lo que quería decir. Así que dejen sus comentarios. Yo ahora voy a leer algunos que recopilamos de, bueno, un post que tiramos en Facebook hace un tiempo del final de Mr. Robot, y un poco para ver qué pensó la gente sobre él, que yo creo que hay un consenso. Pero mira, por ejemplo, Damián Ortega dice: un final increíble, inesperado. Muchas buenas series deberían aprender de Mr. Robot para cerrar su final. Ahí obviamente pegándole el palo a Game of Thrones. Otro amigo dice, Ryumat Rivas, siempre que creías saberlo todo sobre esta serie, boom, te metían un giro y te dejaban en shock. Muy infravalorado para la calidad que tenía. Bueno, ahí yo concuerdo totalmente, te metían como hartos giros buenos, pero lo de infravalorado yo creo que por la gente que no lo ha visto. O sea, no es tan masivo, pero yo creo que la gente que la ha visto la aprecia igual que nosotros. Otro más, Mario Contreras, buen final para una gran serie. Luego de pelear contra sus demonios y despertando al lado de Darlene, preguntándose si era real ese momento. Sí, ahí por ejemplo, una persona que quizá le quedó mal la interpretación. No creo que, al menos a mí me quedó como bien claro que es real, pero es el otro Elliot.
Acá otro personaje que Oku Hiroya Satoshi, no sé quién será, pero tiene nombre de anime. Dice, cada episodio era una clase de cine, la forma de proyectar todo con una peculiaridad perfecta y giros inesperados bastante creíbles. Concuerdo, o sea, yo creo que cada capítulo, sobre todo algunos, eran una clase de cinematografía, así que por ahí Sam Smale, que dirigió todos para adelante desde la segunda, todo el mérito, aparte de los actores que están súper bien, obvio. En Milo Villar Canales, Un Mundo Perfecto. Sin Darlene no es un mundo perfecto. Adiós cerebro de Elion. Sí, ahí haciendo alusión de esta dimensión paralela que no está Darlene y que falta ella obviamente. Pues entonces fue lo que lo terminó mandando a la chucha. Ley Carlos Tapia. Me voló la cabeza al final. Tremenda serie. Esteban Zúñiga. Perfecto, pero quedé destrozado. Somos dos, compadre. Aunque a mí al final me dejó lo que les decía, la sensación más de optimismo, pero el que nos dejó, yo creo, todo en el suelo, el capítulo 7. Rod Torrance. Amé esta serie, desde lo técnico hasta la trama misma. El final bastante alocado como se esperaba. Solo hubo algo que no me gustó, y fue el giro de la disputa del poder entre White Rose y Price, en el sentido que se visualizó finalmente como que a China quiere gobernar el mundo y el lavado de imagen a Estados Unidos fue monumental. Muy gringo todo ese vuelco que no se veía tanto en las primeras temporadas, lo que me decepcionó un poco. Bueno, y ahí al compadre le comenté que después se fue más para otro lado, pues. O sea, las primeras temporadas se basaban más en el hackeo, en el tema anticapitalista, y ya después era todo la mente de Elion. De hecho, en la tercera temporada quedó un poco destruido Icor. Entonces, eso fue lo que le respondí al compadre, pues, aunque sí yo encuentro le podrían haber pegado un último repaso a tramo o alguna cuestión. Baltasar Rodríguez, quedé mal, y otro compadre también, Jonathan Padilla, el 4x7 con una carita llorando. Yo creo que concordamos todos que ese capítulo nos va a estar penando harto tiempo más. Así que eso pues amigos, espero les haya gustado este capítulo. Un poco me tiré a la piscina solo con este monólogo sin repetirme las temporadas, pero había que hablar de este final de Mr. Robot, no podía guardarme todas las cosas que tenía por hablar y que compartí con ustedes. Ya los próximos, la idea es grabar mucho más seguido junto a mi hermano. Así que atentos a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, creamos Instagram hace poco. Y bueno, los capítulos van a quedar arriba en Spotify, en YouTube también, que vamos a hacer unas cosas entretenidas adicionalmente. Así que hasta el próximo capítulo.